¿Qué tal, amigos? Seguimos con esta serie de entrevistas donde estamos conociendo más sobre los servicios, sobre las acciones que vienen ejecutándose desde el Instituto de Neurociencias de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y nuevamente lo hacemos desde nuestro renovado auditorio de la carrera de comunicación. En esta ocasión nos acompaña el doctor Michael Castelló, quien es neurólogo del Instituto de Neurociencias de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Bienvenido, doctor, gracias por este diálogo. Gracias. Bien, sabemos que usted forma parte de este gran equipo multidisciplinar, pero quisiera que quizás bajo una explicación un poco sencilla podamos explicar qué es precisamente la neurología, a qué se dedica el neurólogo y cuál es el rol dentro de todo este espectro de profesionales que tiene la universidad en su Instituto de Neurociencias. Claro que sí. La neurología es la rama médica que se encarga del estudio de una célula, en este caso la neurona, y ya yendo a tejidos al sistema nervioso. Este básicamente nos orienta a que se valora todo lo que es cerebro, médula espinal, nervios e incluso lo que son los músculos. Si hablo yo un poquito más de qué es lo que yo valoro, básicamente yo me centro en 5 esferas. La esfera cognitiva, la esfera motora, que es la que prácticamente me hace la relación de los movimientos, la parte sensitiva, la parte refleja, los reflejos, y lo que es la marcha. De hecho, solamente viendo al paciente, ver cómo camina, nos orienta a una posible patología. Bien, es decir, de alguna forma todos estos elementos están combinados y de alguna forma cuando se observa una situación, como usted decía, ¿no? Quizás la forma de caminar o algún movimiento quizás un poco raro, ¿ese puede ser algún indicador de un cuadro un poco más complejo? Claro. El neurólogo se basa en lo focal, lo orgánico. Hablo directamente del cerebro, hablo directamente de médula espinal, lo que nos diferencia del psiquiatra, que viene siendo neurotransmisores, mente, ¿no? Básicamente, la afectación está en el órgano como tal y siempre da una focalidad, o sea, da un trastorno del cerebro, da un trastorno específico en una parte del cuerpo. Ahora, entiendo que usted su tarea no la realiza de manera aislada, sino que se articula con otros profesionales. Cuéntenos un poco más sobre este proceso, ¿no? Porque entiendo cuando llega un paciente o llega una persona a recibir atención en el Instituto de Neurociencias, hay todo un equipo de profesionales que de alguna forma realiza este diagnóstico y esta intervención. Claro, el tratamiento viene siendo farmacológico o no farmacológico, y esto siempre va a estar orientado a qué parte queremos es complementar. Puede ser un trastorno en el cual yo necesito un apoyo de psicología, de neuropsicología, una orientación en lo que es la rehabilitación, ya sea en la parte motora, la afectación que les comenté, las 5 esferas, ¿no? Parte sensitiva, parte de la marcha, tenemos a los terapistas, a la parte de fisioterapia como tal, y también a la parte de fonoaudiología, que es la que también está inmersa en el campo amplio que tengo yo para los trastornos orgánicos a nivel cerebral o medular. Bien, doctor, hablemos quizás de algunos de los cuadros que usted como profesional desde luego trata mucho y quizás son algunos de los temas que más puedan presentarse también a nivel familiar dentro del entorno, pues siempre cuando hay un bebé, cuando hay una persona pequeña, siempre, por ejemplo, se tiene mucho cuidado con las convulsiones, ¿no? Se procura cuidar que esto no haya en caso de una fiebre o algo. ¿Por qué es tan importante controlar este tipo de situaciones y qué se tiene que hacer? Que es lo más importante para nuestros amigos televidentes si, por ejemplo, un bebé o un niño tiene alguna convulsión. Claro que sí. La verdad que sabemos mucho que la fiebre relacionada a convulsiones es un factor que va a predisponer para un niño de 1 o meses de nacido, días, a los que son 5 años, a una crisis convulsiva como factor predisponente. Pero si ya este paciente va más allá en edad, 6 años, 7 años, ya nos indicaría a otro tipo, o sea, investigar un poquito más. Pero sí, o sea, siempre van a haber factores que van a predisponer, pero en este caso dependerán de los grupos etiológicos, la parte etaria. Cada edad es diferencial. Entonces, por ejemplo, en bebés puede haber alguna repercusión, por ejemplo, algún daño a nivel neurológico a futuro. Claro que sí.
Todo está desde lo prenatal y lo postnatal, o antes de la cesárea o después de la cesárea. Básicamente podemos orientarnos a qué pasó con el niño antes, durante y después del parto, orientado a veces a trastornos de neurodesarrollo que también estamos valorando en el Instituto de Neurociencias, y bueno, muchas cosas más, la verdad. Bien, ahora, ¿cómo también de alguna forma diferenciar una convulsión, como usted decía, que pueda ser causada por una fiebre o por algún otro elemento, a una cuestión o a un cuadro quizás ya un poco más amplio, como podría ser el caso de alguna epilepsia u otro tipo de situaciones, doctor? Claro, vale recalcar que convulsiones y epilepsia no es lo mismo. Convulsiones... Pero podrían quizás en algún momento confundirse desde una persona, una madre que pueda observar esto en su hijo o alguna situación en el hogar. Claro que sí. Epilepsia ya viene siendo un diagnóstico. Básicamente aquí han habido 2 o 3 convulsiones sin causa aparente, pero en una convulsión puede ser aislada, de pronto por un factor que predispuso a que haya un aumento de la estimulación eléctrica cerebral. Entonces, en el caso previo que conversamos, la fiebre, ¿no? Una fiebre en un niño de 2, 3 añitos por encima de 38, 39, va a predisponer a una estimulación eléctrica y por ende la convulsión. Pero si este niño tiene ya más edad, ya hay que hacer más estudios como tal. Y lo que sí me gustaría complementar es que no todos movimientos, temblores, es una convulsión, porque puede que el niñito no esté moviendo brazos, piernas, pero esté convulsionando, que son las famosas convulsiones internas, crisis de ausencia. ¿Y cómo identificar en este caso si es que un menor puede estar teniendo un tipo de una situación como esta? Porque a lo mejor a través de la visión no se puede observar, como usted lo decía. Claro que sí, son niños que pierden la conciencia o se pierden durante unos lapsos de 10, 15 segundos y como que vuelven a la realidad. Y en este son casos que la gente desconoce, pero básicamente son convulsiones también. Ahora, doctor, dentro de su especialidad y dentro también del trabajo que ya viene realizando en el Instituto de Neurociencias, ¿cuáles son los cuadros o cuáles son quizás los casos que más se están observando aquí en Manta y en la zona de influencia de la ULEM? Claro que sí. Nos estamos relacionando bastante a trastornos de neurodesarrollo, a demencias, vemos Alzheimer, vemos trastornos de movimiento, Parkinson, vemos también todo lo que respecta a epilepsia, epilepsias bien complejas que las llamamos epilepsia refractaria, y también diversos... ¿En qué consiste esta epilepsia refractaria, por favor? Es básicamente que el paciente convulsiona a pesar de que tiene tratamiento no con un medicamento antiepiléptico, ni con 2, de pronto con 3 y aún así convulsiona. O sea, no está con una monoterapia, o sea, con un solo fármaco, sino que tiene combinación de algunos fármacos y aún así persiste la convulsión. ¿Y ahora qué hacer en estos casos, doctor? Quizás necesita una revaloración por el médico especialista, en este caso el neurólogo, y de pronto estudios de complemento, ya sean sanguíneos o un estudio de imagen. Ahora, doctor, dentro de lo que ya usted ha estado observando, dentro de lo que se ha estado trabajando en el Instituto de Neurociencias, ¿cómo se puede evaluar hasta el momento o qué evaluación preliminar se puede dar sobre la salud neurológica, llamémoslo así, aquí en la provincia de Manabí? Bueno, prácticamente todo está direccionado por los grupos de edad. Cada uno tiene una diversificación de posibles síntomas, ya sea, o sea, no siempre va a ser un movimiento en una posible epilepsia, no en lo que respecta a cefaleas, no todo dolor de cabeza va orientado a migraña. En lo que es trastornos de movimiento, no todo lo que es temblor viene siendo Parkinson. No todo lo que tiene una disminución de la función cognitiva o la memoria viene siendo Alzheimer. Entonces, la parte del Instituto de Neurociencia está en poder valorar, al menos en el campo de la ciudad y sus alrededores, los cantones, ¿no? Orientados a cómo podemos ayudar a nuestra gente, a la parte manabita.
Ujú. Bien, y en este caso, pues también es importante lo que usted acaba de decir. No todo dolor de cabeza, quizás un poco intenso, pueda ser una cefalea o alguna migraña. ¿Cómo de alguna forma detectarlo y decir, bueno, ya no es el momento de seguir automedicándome o tomando una pastilla para el dolor de cabeza y necesito acudir a un especialista, doctor? Exacto. La verdad que la práctica diaria de ver tantos pacientes, o sea, me ha dado puntos clave para poder identificar los diferentes tipos de dolor de cabeza. Ya les digo, siempre va a ser la edad, más de pronto la focalidad o algo que me indique a mí que necesito estudios de complemento. Entonces, siempre las cefaleas a veces vienen siendo un tema no tan ampliado en el médico general, que sí, siempre, o sea, tiene que tener una derivación de acuerdo a lo que él encuentre, y el mejor médico que debe valorar las cefaleas viene siendo el neurólogo. Bien, doctor, para concluir esta entrevista quizás me gustaría que usted pueda dar un consejo a nuestros televidentes. A partir de todo lo que hemos hablado, ya lo ha dicho usted, hay distintos cuadros, desde las convulsiones, el Alzheimer, también hablamos un poco de la epilepsia, de las cefaleas. ¿Qué recomendación podemos dar a la ciudadanía para también considerar estos elementos que son muy importantes en la salud integral del ser humano? Claro que sí. Entonces aquí el resumen está en lo que hablamos de que no toda cefalea viene siendo migraña, no todo temblor viene siendo Parkinson, no toda disminución de la parte de la memoria viene siendo Alzheimer, y orientarnos a las 5 esferas que yo expliqué previamente, que si una de estas tiene una alteración, es necesaria la valoración por el médico neurólogo. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Michael Casteló, neurólogo del Instituto de Neurociencias de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Seguiremos hablando en nuestros próximos programas sobre estos temas de interés. Ahora nos vamos a una breve pausa informativa. Enseguida seguimos con más.